Hay una enseñanza que surgió en los primeros días del cristianismo, tan profunda que, cuando la Iglesia romana tomó el control, intentó borrarla por completo. Destruyeron los escritos que lo mencionaban. Eliminaron a los maestros que lo transmitieron y reescribieron la historia para asegurarse de que nadie supiera jamás de su existencia. Este concepto se llama mónada. El origen antes del origen. Lo divino más allá de lo divino. La unidad absoluta de la que surgió todo, incluido aquello que llamamos Dios. Jesús conocía a mónada. Se lo enseñó a sus discípulos más cercanos, por eso sus palabras sonaron tan crípticas. Yo y el Padre uno somos. Antes que Abraham existiera, yo soy. El reino de Dios está dentro de vosotros. No eran frases sueltas, sino enseñanza sobre la mónada, sobre la verdadera naturaleza de la realidad, que trasciende al Dios creador descrito en la Biblia. En los próximos minutos, explicaré qué es la mónada, por qué la Iglesia hizo todo lo posible para asegurarse de que usted nunca oyera hablar de ella, cómo Jesús incorporó este conocimiento a sus enseñanzas y qué significa para usted hoy. Porque, al comprender a Monad, todo se transforma. La Biblia adquiere un nuevo significado. Tu relación con lo divino se profundiza. Y te das cuenta de que todo lo que te han enseñado acerca de Dios es solo una pequeña parte de la verdad. La palabra mónada proviene del griego monas, que significa unidad, totalidad, singularidad absoluta. En la cosmología inástica, la forma original del cristianismo antes de que Roma tomara el poder, la mónada es la fuente última de toda existencia. No es un ser, no tiene personalidad, no es el Dios del Antiguo Testamento, que se enoja, exige y elige favoritos. La mónada es conciencia pura. Una percepción indiferenciada. El campo de potencial infinito del que todo emana. No crea como imaginamos la creación. La realidad fluye de la mónada como la luz fluye del sol, no por elección ni por voluntad, sino por naturaleza. Aquí comienza la polémica. Según los textos sinásticos, el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, el Dios creador, no es la mónada. Él es una emanación de ella, eliminada por varias capas. Los sinásticos lo llamaban el demiurgo, el artífice, el arquitecto. Él dio forma al mundo físico, al universo material, al reino de las formas y las limitaciones. Pero no es la fuente última. Y es por eso que la Iglesia destruyó estas enseñanzas. Porque si el Dios de la Biblia no es el Dios supremo, si hay algo más allá de él, toda la estructura de poder se derrumba. Los sacerdotes pierden su autoridad. Las instituciones pierden el control. La gente comienza a buscar la mónada dentro de sí mismos, en lugar de inclinarse ante sistemas religiosos externos. Jesús entendió perfectamente esta distinción. Por eso habló de mi Padre de una manera que no correspondía al Dios del Antiguo Testamento. No se refería a Yahvé, sino a la mónada, a la verdadera fuente, a la conciencia más allá de la conciencia. Analicemos sus palabras desde esta perspectiva. De repente todo tiene sentido. Yo y el Padre uno somos no significa que él fuera Yahvé, sino que su conciencia se había fusionado con la mónada. Había despertado a su verdadera naturaleza, regresando a su origen mientras aún habitaba un cuerpo. Esto es iluminación. Esta es la conciencia crística. Antes que Abraham fuera, yo soy es un discurso que proviene de la mónada, del presente eterno, de la conciencia que existía antes del tiempo, antes de la creación, antes de que el demiurgo moldeara el mundo material. El yo soy es la mónada expresándose a través de él. El reino de Dios está dentro de vosotros, no está en un templo, ni en una iglesia, ni en el cielo después de la muerte. Está dentro. Porque la mónada no es externa, es el núcleo más profundo de tu propia conciencia. Cuando profundizas en ti mismo, cuando eliminas el ego, la personalidad, la identidad, lo que queda es la mónada. Pura percepción. Conciencia infinita. La fuente. En el Evangelio de Tomás, que la Iglesia prohibió, Jesús dice, si sacas lo que hay dentro de ti, lo que sacas te salvará. Si no sacas lo que hay dentro de ti, lo que no sacas te destruirá. ¿Qué hay dentro? Tu conexión con la fuente. Al despertar a ello, al experimentarlo, trasciendes el sufrimiento, las limitaciones y la muerte. Ignorarlo es permanecer atrapado en la ilusión de la separación. Los sinásticos entendieron que Jesús no era el único Hijo de Dios.
Les mostró a todos cómo reconocer su propia conexión con la mónada, cómo despertar del sueño de la existencia material y recordar quiénes son realmente, la conciencia divina experimentando temporalmente la forma humana. En el año 325 después de Cristo tuvo lugar el Concilio de Nicea. Constantino, el emperador romano, reunió a los líderes de la Iglesia para estandarizar el cristianismo, crear una doctrina oficial y una estructura de poder única. Y los cristianos sinásticos que enseñaban acerca de la mónada fueron declarados herejes. ¿Por qué? Porque su enseñanza amenazaba la autoridad. Si la gente supiera sobre Monad, si entendiera que pueden acceder a la fuente directamente, no necesitarían sacerdotes, ni la Iglesia, ni seguir reglas, pagar diezmos o someterse a autoridades religiosas. Podrían encontrar a Dios dentro de ellos mismos. Fue entonces cuando la Iglesia hizo lo que siempre hacen las instituciones cuando se sienten amenazadas: eliminó la competencia. Los textos sinásticos fueron quemados. Los amos, perseguidos y asesinados. Conocimiento, reprimido. Y durante casi 2000 años, el mundo olvidó la mónada. Olvidó que Jesús enseñó algo mucho más profundo que la fe ciega en un Dios externo. Pero no todo fue destruido. Algunos textos han sobrevivido. Escondido en cuevas. Enterrado en el desierto. La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en 1945, contenía el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Apócrifo de Juan. Todos hablaban de la mónada, de la fuente más allá del Dios creador, del camino que Jesús realmente recorrió. Hoy, en la era de la información, estas enseñanzas están disponibles nuevamente. La Iglesia ya no puede ocultarlos. Y cada vez más personas están despertando a la verdad que ha estado oculta durante siglos. Entonces, ¿cómo acceder a Monad? ¿Cómo vivir lo que vivió Jesús? No es mediante creencias, ni mediante oraciones a un Dios externo. Es a través de la realización directa. Primero, comprende que todo lo que crees que eres no eres tú. Tu nombre, tu historia, tu personalidad, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, todos estos son constructos. Formas temporales. Cuando quitas todo eso, ¿qué te queda? La conciencia misma. La percepción que observa. Esto ya está cerca de Monad, pero necesitamos ir más allá. En segundo lugar, practica el silencio. No es una meditación con objetivos, visualizaciones o técnicas. Simplemente puro silencio. Siéntate quieto hasta que la mente se calme por completo, hasta que los pensamientos cesen, hasta que solo quede la conciencia de sí mismo. En este espacio, en este vacío, Monad comienza a revelarse. En tercer lugar, date cuenta de que no estás separado de la fuente. Esta es la parte más difícil, porque el ego resiste. No quiere renunciar a la ilusión de ser un individuo aislado. Pero cuando reconoces que tu esencia es la misma que mónada, algo cambia profundamente. Dejas de ser un fragmento y te conviertes en el todo. El ego anhela ser especial, importante, único. Se aferra a la idea de individualidad como si fuera la vida misma. Pero la verdad es que la separación es una ilusión. No eres un fragmento que necesita volver a conectarse a la fuente. Eres una expresión de mónada, una manifestación que nunca se ha desviado de ella. Simplemente lo olvidé. Jesús dijo, en Juan 10:34, ustedes son dioses. No como metáfora, sino como realidad. Porque dentro de ti vive la misma consciencia que es la mónada. Eres su experiencia. Cuando Jesús afirmó, yo y el Padre uno somos, no estaba hablando de exclusividad, sino de un estado de plenitud que todos pueden alcanzar. La conciencia de Monad mirando a través de sus ojos. Hablando a través de tu voz. Viviendo a través de tu cuerpo. Cuarto, abandonar la necesidad de un mediador. No hay sacerdote, iglesia o gurú que pueda hacer por ti lo que solo tú puedes lograr. Ni siquiera Jesús como Salvador externo. No vino para ser adorado. Él vino a mostrar el camino. Vino a demostrar lo que es posible cuando un ser humano reconoce plenamente su unidad con la mónada. Él dijo, sígueme, no, adórame. Sigue el camino. Haz lo que yo hice. Conviértete en lo que me he convertido. La mónada no es una teoría. No es un sistema de creencias. Es la experiencia directa de la realidad tal como es, más allá de la forma, más allá de la dualidad,
Más allá del Dios creador y del universo creado. Es conciencia pura. Conciencia infinita. La fuente que no tiene fuente. Jesús accedió a esto. Buda accedió a esto. Todo místico que haya existido alguna vez ha señalado esta misma verdad, utilizando palabras diferentes. El Tao. Brahman. Lo absoluto. El vacío. Alá además de Alá. Todo el mundo describe la mónada. La unidad que contiene todas las cosas pero no está contenida en nada. La Iglesia quería que creyeras en un Dios externo para mantenerte dependiente. Pero Jesús quería que reconocieras al Dios dentro de ti. La mónada que eres, no algo a lo que estás conectado, sino lo que eres. Y cuando te das cuenta de esto, cuando experimentas directamente esta verdad, comprendes por qué se esforzaron tanto en ocultarla. Porque una persona que conoce monad no puede ser controlada. No se puede manipular. No se le puede obligar a temer al infierno ni a perseguir el cielo. Ella ya está en casa. Ya está completo. Ya es uno con todo lo que existe.